vamos a empezar. Llevamos 7 minutitos de retraso. Antes de empezar con la charla de Omar, un anuncio muy breve es que a las 12, de 12 a 1 tenemos la inauguración. Después va a haber, después va a haber un brindis de 1 a 2 aquí afuera y después es la comida en la terraza del instituto. Quien no sepa puede seguir algún contingente, es aquí arriba. Exactamente. Los gafetes después de la charla de José Cantarero los podemos recoger, van a estar aquí afuera. Y el programa también está aquí pegado aquí afuera. Y creo que de momento es todo. Bienvenidos al segundo encuentro nacional de jóvenes investigadores. Cualquier cosa que tengan de comentarios sobre el evento, los organizadores vamos a estar por ahí para que conozcan, vayan asociando caras con nombres. Yo soy César Lozano, a sus órdenes. Está Ana Reckman, Octavio anda por aquí, Octavio, y Laura está aquí al frente. Nos falta Luis, que no va a estar porque está en estancia de investigación. Pero bueno, cualquier comentario que tengan sobre el encuentro, nosotros vamos a estar por aquí, pueden acercarse y por supuesto comentar. Entonces, bueno, empezamos la mañana con Omar Antolín. Hizo su licenciatura en la Facultad de Ciencias, aquí es local. Después se fue a Estados Unidos a hacer el doctorado, estuvo en el Departamento de Matemáticas en Harvard. Después hizo un postdoc en la Universidad de Columbia Británica en Vancouver y está aquí, es investigador del Instituto de Matemáticas desde septiembre. Si tengo bien el dato. Sí. Bueno, gracias Omar por aceptar dar una charla y bueno, bienvenidos todos. Sí. Muchas gracias César y a los demás organizadores por invitarme, particularmente porque es un encuentro de jóvenes investigadores. Me imagino que el criterio no es la edad entonces, sino cuántos años han pasado desde que uno se doctoró. Les voy a hablar de operads en topología y álgebra, o al menos ese era mi plan cuando yo pensaba que las pláticas eran de 1 hora. Les voy a hablar de operads en topología. Pues no sé, tal vez incluso eso es un poco ambicioso. Déjenme cambiar el título. Les voy a hablar de para qué se inventaron las operads y, si da tiempo, una breve descripción de otros usos de operads. Las operads se inventaron para describir los espacios iterados de lazos. Entonces, déjenme empezar hablando de espacios de lazos sin iterar, y ya después iteraremos la operación de tomar el espacio de lazos. Entonces, si X es un espacio topológico con un punto base seleccionado, su espacio de lazos son simplemente las funciones continuas del círculo en X que mandan a un punto base en el círculo a el punto base de X, ¿no? Esto es un espacio, o sea que debería yo darles una topología en ese conjunto, pero la topología solo sirve para saber cuáles son las funciones continuas. Entonces mejor les digo directamente cuáles son las funciones continuas. La topología en esa cosa se escoge de manera que las siguientes funciones de otro espacio A en lazos de X son continuas. Cuando tienen una función así, a cada punto en A le están asociando un lazo, ¿no? No sé si eso se ve, me acabo de dar cuenta que está esto aquí. Ok, entonces escribo acá. Les voy a decir qué funciones de A en el espacio de lazos son continuas. Una función de A en el espacio de lazos, a cada A le asocia un lazo. Y esto lo pueden pensar mejor como una función de A cruz S1 en X por medio de esta formulita, ¿no? La topología en el espacio de lazos se escoge de manera que esta función es continua sí, solo si esta es continua. ¿Okay? Ya que saben cuáles son las funciones continuas, no necesitan saber cuál es la topología. Ahora, esta función, estoy trabajando con espacios con punto base y voy a pedir que las funciones respeten los puntos base, como aquí, ¿no? El punto base del espacio de lazos
es el lazo constante con valor el punto base de X, ¿no? El hecho de que esta función mande el punto base de A en el punto base de lazos de X se traduce en que automáticamente se factoriza esta función de acá abajo por un cociente de este espacio. Como el punto base de A tiene que ir al lazo constante, todo A0 cruce S1 va al punto base. Y como cada una de las alfa A's individualmente manda el punto base en el punto base, todo A cruz el punto base de S1 también va a dar al punto base de X. Entonces la función automáticamente se factoriza a través de este cociente y este es una manera de construir lo que se llama la suspensión de A. Tal vez la manera más familiar de construir la suspensión de A es tomar dos copias del cono sobre A y pegarlas por la base. Si lo piensan un poco, ven. Entonces, con este cambio, si pienso entonces que las funciones de A en lazos de X corresponden a funciones de la suspensión de A en X, ahora tengo una biyección. No era biyectiva antes porque aquí faltaba expresar el hecho de que los puntos bases se respetaran. Eso ya está considerado aquí. Entonces, las funciones basadas de A en lazos de X están en biyección con las funciones de la suspensión de A en X. Y eso me permite decirle el primer hecho importante acerca de los lazos de X. Como esta biyección es para todo espacio A, también se vale para A cruz el intervalo. Entonces, también se vale para homotopías entre funciones continuas. Y entonces, acabamos con una biyección entre las clases de homotopía de funciones de A en X y las clases de homotopía de la suspensión de A en X. Y entonces, en particular, si tomo A como una esfera, obtengo que los grupos de homotopía de lazos de X son los mismos que los de X, pero recorrido 1. ¿Ok? En particular, las componentes conexas de los lazos son el grupo fundamental de X. Bueno, ok, eso es el espacio de lazos. Entonces, una pregunta clásica en teoría de homotopía es, dado un espacio X, ¿cómo sé si es homotópicamente equivalente al espacio de lazos de algún otro espacio? Esa es la pregunta que vamos a intentar contestar. Dado X, ¿cómo sé si existe un Y tal que X sea homotópicamente equivalentes al espacio de lazos de Y? Eso era una pregunta. Ok. Y, bueno, primero déjenme señalar que sí hay alguna restricción sobre X, ¿no? No cualquier X es homotópicamente equivalente al espacio de lazos de alguien más. Por ejemplo, por esto. Fíjense que el grupo fundamental de lazos de Y es pi2 de Y, ¿no? Y los grupos de homotopía superiores siempre son abelianos. ¿Sí? Entonces, no cualquier espacio es un espacio de lazos. Para empezar, tiene que tener grupo fundamental abeliano. Ok. A ver, déjenme darles un ejemplo de un espacio de lazos para que vean cómo... No sé, en general son difíciles de describir completamente, pero en algunos ejemplos sencillos podemos. ¿Cuál es el espacio de lazos de C1, por ejemplo? El espacio de lazos de C1. Pues, es muy conocido que el grupo fundamental de C1 es los enteros. Entonces, este espacio es disconexo, tiene una infinidad numerable de componentes conexas, ¿no? ¿Y cómo es cada componente conexa? Bueno, la componente que corresponde al entero n, notación temporal, esa es la componente de lazos de S1 que corresponde al entero n aquí. Estos son las funciones S1 en S1, que cuando las levanto a la cubierta universal, que es R, empiezan en 0 y terminan en n, ¿no? Entonces, estos son las funciones de 0, 1 en los reales
donde f de 0 es 0 y f de 1 es n. Los lazos que dan n vueltas. Y esto es lo que significa dar n vueltas. Cuando los levantas al cubriente universal, terminan en n. Pero cualesquiera dos funciones con valores en R son homotópicas entre sí, ¿no? Entonces, esta componente es contraíble. Entonces, este espacio, lazos de S1, tiene una infinidad de componentes conexas y cada una de ellas es contraíble. Entonces, lazos de S1 es homotópicamente equivalente a los enteros, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un espacio, el espacio discreto Z, que sí sale como espacio de lazos de alguien más. En general, los espacios de lazos son complicados de describir. Entonces, bueno, un poco más generalmente, si G es un grupo topológico, un espacio clasificante, que no importa si no saben qué es. Lo único que les quiero decir acerca de esto es que lazos de este es homotópicamente equivalente a G. Entonces, cualquier grupo topológico, no solo Z, cualquier grupo topológico es un espacio de lazos. Y de hecho, esto es un caso particular de lo de acá abajo, porque S1 es el espacio clasificante de Z. Y si solo saben estas dos cosas acerca del espacio clasificante, está bien, no lo voy a volver a mencionar. Bueno, entonces, ¿cómo identificamos, qué condiciones sobre X directamente podemos imponer para, qué restricciones sobre X hay para que sea el espacio de lazos de alguien más? Acuérdense cómo se forma el grupo fundamental de un espacio. La operación de grupo está dada por concatenar lazos, ¿no? Entonces, esa es una operación que existe en los espacios de lazos, ¿no? Esta operación es si tienen dos lazos en Y, construyen un nuevo lazo recorriendo al doble velocidad y luego el segundo lazo a doble también, ¿no? Entonces, esa es una operación que existe en cualquier espacio de lazos. Entonces, si X es un espacio de lazos, debe tener una operación binaria así. ¿Y qué propiedades tiene esa operación? No es asociativa exactamente, ¿no? Pero el grupo fundamental sí es asociativo. Sí, es un grupo. Lo que sucede es que si componen lazos, déjenme denotar esta operación como producto nada más. Si componen lazos en los dos órdenes posibles, estos no son iguales, pero sí son homotópicos. ¿Sí? Por eso es que el grupo fundamental, que son las clases de homotopía de lazos, ese sí resulta asociativa la operación ahí. Entonces, si X va a ser espacio de lazos de alguien, por lo menos debe tener una operación binaria que sea asociativa salvo homotopía. ¿Ok? Aquí expresé la homotopía como homotopía entre este y este otro lazo, pero también se puede expresar esa misma homotopía como una homotopía entre dos operaciones ternarias en el espacio de lazos, ¿no? Que es la versión que necesitamos para X, ¿no? O sea, entonces, X debe de venir dotado con una composición de lazos, una operación binaria, que debe cumplir que estas dos funciones distintas de X cruce X cruce X en X sean homotópicas. Una es, déjenme anotarla como producto simplemente. Una es esta y la otra es esta, ¿no? Esas son dos funciones. Si tengo una función de X cruce X en X, puedo formar estas dos funciones del producto triple en X. Y si X era espacios de lazos de Y, y esta operación es la que corresponde a la concatenación de lazos, estas dos deben ser homotópicas, ¿no? Eso es lo que se llama un H espacio asociativo.
La H no es de homotopía, es de Hopf. Bueno, entonces por lo menos debe cumplir eso X, ¿no? Pero hay una respuesta completa acerca de cuándo X es espacio de lazos de alguien más, y ese dato de una multiplicación asociativa salvo homotopía es solo la primera parte de lo que necesita uno dar para dotarle a X de la estructura de espacios de lazos de alguien más. La homotopía entre esas dos no puede ser arbitraria. Déjenme hacer eso aquí. Entonces, para que X sea espacio de lazos de alguien más, tiene que venir con una multiplicación. Tiene que haber una homotopía H entre las dos maneras de asociar este producto. Voy a abreviar eso así. Quiero decir una homotopía entre esas dos funciones que escribí allá. Pero la homotopía entre esas dos no puede ser arbitraria. Cuando viene de composición de lazos, hay una cosa más que sucede. Si tengo 4 lazos, hay muchos órdenes en que puedo formar las multiplicaciones. Puedo empezar con los paréntesis todos hasta la izquierda, o puedo formar el producto en este orden, y pasar de aquí a acá. Hay una homotopía entre... Cada una de estas expresiones denota una función de X a la cuarta en X, ¿no? Hay una homotopía entre estas dos que está inducida a partir de H. Es hacer H en las primeras 3 coordenadas y simplemente multiplicar la última, ¿no? Otra cosa que puedo hacer es tomar esta como unidad y reasociar paréntesis así, ¿no? Aquí otra cosa que puedo hacer es cambiar los paréntesis adentro. No, esa es la que ya tenía. Puedo mover estos paréntesis para acá. Y por último puedo tener los paréntesis hasta la derecha. ¿No? Y también de aquí a acá puedo llegar cambiando, tomando este como una sola unidad y moviendo los paréntesis. Gracias. Siempre se me olvida el podio. Ok, entonces, usando H, puedo definir una función de X a la cuarta cruz la frontera del pentágono en X. Simplemente uso H en cada arista, ¿no? Si esta multiplicación de veras viene de una composición de lazos, quiere decir la unión de esos 5 segmentos. O sea, lo que quiero decir es que este segmento, puedo pensar como el intervalo 0, 1, H era una homotopía. Entonces H de hecho era una función de X al cubo cruz 0, 1 en X. Y lo que estoy diciendo es que aquí puedo poner una función inducida por H, que va, o sea, esta arista le tocaría una función de X a la cuarta cruz 0, 1 en X, donde el 0, 1 parametriza la arista y la operación está dada por usar H en las primeras 3 coordenadas y multiplicar por la cuarta. ¿Ok? Entonces escribo esa explícitamente porque ya faltaba poquito. X a la cuarta, un punto entre 0 y 1, iría a H de alfa, beta, gamma, T, ahí uso la homotopía H, y luego multiplico por delta. Esta de aquí es la operación binaria que tenía en X, ¿no? Ok, entonces puedo definir una función que es una especie de homotopía pentagonal, ¿no? De X a la cuarta cruz la frontera del pentágono en X. Pero si esta operación de veras fuera la composición de lazos en otro espacio Y, también habría manera de definirla en todo el pentágono. ¿Ok? Entonces,
Eso es una de las condiciones. La operación no es arbitraria, tiene que haber esa homotopía H. La homotopía H no es arbitraria, tiene que existir esta extensión al interior del pentágono. Y desafortunadamente esto no para. Hay una sucesión infinita de condiciones que debe de cumplir estos datos. Esta homotopía que escogen aquí, la siguiente H, H1, esta debe cumplir una condición también que descubren cuando empiezan con 5 elementos que quieren multiplicar y ponen todas las maneras de asociarlos. Cuando ponen todas las maneras de asociar los 5 elementos y empiezan a unir 2 con una arista cuando difieren por mover paréntesis en un producto de 3 factores, obtienen, cuando lo hacen con 5 elementos obtienen un politopo, un poliedro en R3 que se llama el asociaedro de Stashev. Stashev probó un teorema que caracteriza estos espacios de lazos que voy en camino a darles ese teorema, ¿no? Entonces, cuando lo hacen con 5 elementos, obtienen un poliedro que voy a intentar dibujar. Parece que hoy es mi día de suerte. Ese es el asociaedro de Stashev, el tercero. El segundo es ese polígono. Un buen ejercicio es etiquetar los vértices con las 14 formas de asociar un producto de 5 elementos, de manera que las aristas correspondan a reasociar productos de 3 factores. Creo que solo hay una manera de hacerlo, no estoy muy seguro de eso. Hay al menos una manera de hacerlo. Entonces, ese es un buen ejercicio. Entonces, estos son... ¿no? Probablemente. No sé, no está súper simétrica esta cosa, ¿no? Hay vértices donde se juntan... Hay pentágonos y cuadriláteros. Y hay vértices donde se juntan 3 pentágonos y hay vértices diferentes. Entonces, ese es el asociador de Stashev. Y entonces, hay uno para cada n. A n, el asociaedro. No sé cómo numerarlos, digamos por la dimensión. El asociaedro de dimensión n, cuyos vértices son las formas de asociar un producto de n más 2 factores. Y el teorema que probó Stashev a finales de los 60s. ¿Sí están bien los números? N más 2 factores, perdón. El ceroésimo es un punto, que son las formas de asociar un producto de 2 factores. El primero es la arista que parametriza la homotopía H. ¿No? El segundo es ese pentágono, el 0 es este poliedro. Y el teorema de Stashev es que X es equivalente a ver, déjenme pongo los cuantificadores con cuidado. Dado X, existe Y con X equivalente a lazos de Y, sí, solo sí. Existe esta sucesión infinita de homotopías de dimensión cada vez superior. ¿No? La enésima iría, la n más docésima iría parametrizado por AN. ¿No? De manera que bueno, la ceroésima sea la identidad. Sí existe esta sucesión de homotopías cada vez más superiores. Entonces, les di las primeras partes de esto. Tiene que haber una función binaria en X. Acuérdense que A0 es un punto, entonces eso es de X cuadrada cruz A0 en X. Tiene que haber una homotopía entre las dos formas de asociarla. ¿Sí? Aquí no estoy poniendo cómo cada una de estas debe de extender la anterior. Eso es parte de la combinatoria de los
asociaedros de Stashev. Esta, por ejemplo, tiene varios pentágonos y en cada pentágono se debe de restringir a esta H1. O bueno, a una inducida por H1 por medio de una fórmula similar a esta. ¿Sí? Entonces es un poquito delicado describir toda la combinatoria del asunto. Pero eso es para saber si X es un espacio de lazos. Bueno, eso es equivalente a construir esta sucesión infinita de homotopías. Y la prueba es así totalmente explícita. Si es un espacio de lazos, estas homotopías son fáciles de dar en términos de los lazos. Y lo más interesante es al revés. Si tienen esta colección de homotopías, Stashev tiene un procedimiento para construir la Y, tal que X es lazos de Y. Es una variante de la construcción barra, si saben qué es eso. Ok. No sé, creo que es como el 67. No estoy seguro. Ya me filmaron diciendo 67. Ok. Ahora, esta, entonces, es históricamente el primer ejemplo de un óperad. Y los óperads se inventaron justo para este tipo de teoremas. El trabajo de Stashev no estaba escrito en el lenguaje de óperads porque ese lenguaje es un poco posterior. Entonces, esta sucesión de espacios forma un óperad. Pero escribir la estructura adicional que hace que esto sea un óperad, además de la pura sucesión de espacios, es un poco complicado porque, de nuevo, involucra la combinatoria de los asociaedros. Entonces, para decirles que es un óperad, voy a hablar de otra sucesión de espacios diferentes, que da una solución muy parecida a este mismo problema de identificar espacios de lazos. Entonces, problema, o sea, el motivo por el cual esta composición de lazos no es asociativa es porque la elección de reparametrización de los intervalos cuando pegamos los dos es arbitraria, ¿no? Escogimos hacer que cuando pegan los dos lazos cada uno use la mitad del intervalo de tiempo, pero esa elección es totalmente arbitraria, ¿no? Y pueden pensar en este A1, por ejemplo, como que parametriza la elección de cuánto tiempo tomas recorrer el primer lazo y cuánto tiempo el segundo, ¿no? Un punto aquí a la tercera parte corresponde a una composición de lazos un poco diferente, donde el primer lazo se hace al triple de velocidad y el segundo se hace a 3/2 de la velocidad. No lo debía haber dicho así. No, entonces, o sea, básicamente los asociaedros parametrizan todas las formas de componer lazos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hablar de eso más directamente. Entonces, tomen ON como el conjunto de encajes de una unión ajena de n intervalos en un solo intervalo, donde los intervalos, cada uno queda encajado linealmente por medio de una función lineal en el 0, 1 y sus imágenes son ajenas. Encajes lineales. No necesitas cubrir todo el 0, 1. Entonces, los elementos de este espacio los podemos dibujar con el intervalo 0, 1 grande y adentro los subintervalos cubiertos por estos. Como el encaje es lineal, dar la imagen determina cuál es. Las imágenes tienen que ser ajenas. Tengo color rojo. Y una pieza más de información. Hay que saber en qué orden caen los intervalos aquí. Por ejemplo, ese es un encaje. Entonces, si yo tuviera 3 lazos en Y, alfa, beta y gamma, podría usar este dibujo y esos 3 lazos para formar un nuevo lazo compuesto en Y, donde todo lo que quedó blanco lo mando al punto base de Y en los intervalos rojos uso los lazos dados, ¿no? Entonces, cada dibujito así me da una manera de componer n lazos en Y. ¿Sí?
Entonces, eso quiere decir que hay una operación de composición que toma uno de estos dibujos y n lazos y produce un solo lazo en Y, ¿no? Eso debe recordarles a esto, excepto que como no planeé esto muy bien, la AN quedó del lado derecho y el ON quedó del lado izquierdo, pero es lo mismo, ¿no? Son operaciones de cierta aridad parametrizadas por un espacio, ¿no? Entonces, otra manera de enunciar un teorema equivalente al teorema de Stashev, pero enunciado en esta forma es posterior y probablemente debido a Peter May, es que lo mismo, pero con esto en lugar de aquello. Dado X, existe Y, de manera que X sea el espacio de Y, sí, solo sí, existe una sucesión de funciones continuas de ON cruz X a la N en X, que da la composición de N lazos para cada N, que deben cumplir ciertas condiciones que son un poco más fáciles de indicar en este caso que en este caso, ¿no? En este caso, por honestidad debería haber puesto un tales que puntos suspensivos. Les mencioné brevemente cuáles son estas, ¿no? Por ejemplo, aquí la función que tienen para este poliedro restringido a cada pentagonal debe venir inducida por la que tenían para el pentágono, ¿no? Y la que tienen para el pentágono en cada arista viene inducida por la homotopía H. Ese conjunto de condiciones adicionales que no estoy escribiendo tiene un análogo acá, que es un poco más fácil de expresar en este caso. Entonces, en el lenguaje de operads, ahorita les hablo de cuáles son estas condiciones extra. ON, conjunto de este espacio con la estructura adicional que les voy a mencionar, forma un operad. Y X usualmente se denota con una sola letra. Esta estructura aquí, que cumpla las condiciones que todavía no les he dicho precisamente cuáles son, es una álgebra para esa ópera. Bueno, ok. Las condiciones que deben de cumplir las álgebras del operad y la estructura adicional que necesitan estos espacios para formar un operad son más fáciles de indicar con dibujos. La idea es que una cosa así es una operación ternaria. Tiene 3 entradas y una salida. Lo voy a dibujar con una cajita así, ¿no? Estas se pueden componer y deben de cumplir una condición de este estilo. Si tengo varias operaciones y las compongo con otra operación, digamos que le pongo 3 patitas a esto y puedo ver. Lo que estoy tratando de expresar aquí es la asociatividad de la composición de funciones de varios argumentos. Es una cosa que cuando todas las cajas tienen solo una entrada, se reduce a la asociatividad de funciones usual, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo? Ajá. Entonces, cuando tengo si tengo operaciones, una operación binaria, una ternaria, una binaria, etcétera, ¿no? Y tengo una operación ternaria aquí, una operación binaria, puedo enchufar estas operaciones en esta otra y esto de aquí me produce una nueva operación que tiene 7 entradas y una salida. Esto produce una que tiene 4 entradas y una salida y eso las puedo enchufar en otra que tenga 2 entradas. Esto debe dar lo mismo si compongo en el otro orden. Si primero estas dos hubiera planeado mejor y traer 3 colores, pero bueno, puedo tomar estas 2 operaciones y enchufarlas en esta y obtengo una nueva operación de 5 entradas. Y si a esa operación de 5 entradas les conecto estas 5, debo obtener la misma operación que si lo hice en el otro orden. Si no hubiera múltiples entradas, esto sería simplemente la asociatividad de la composición. ¿Ok? Entonces,
tiene que haber esta estructura adicional en un ópera. Tiene que haber estas operaciones de composición que toman una operación de n entradas y operaciones de números diversos de entradas, n operaciones en total, y me producen una sola operación que tiene todas las entradas de esas juntas. Y esta se llama composición, y la composición debe satisfacer un tipo de asociatividad indicada por este dibujo. Que si lo escriben se ve complicado, entonces es mejor no escribirlo. ¿No tengo que decir que X está? ¿No? Porque dices que X forma. Una O álgebra. La definición de O álgebra es que existen estas cosas y que son compatibles con la... Hay una composición natural de funciones n-áreas en X. Esa composición debe ser compatible con esta composición que viene con O. Pero no te da una gradación. No, lo que está graduado es la O. Tiene operaciones n-áreas para cada n. X es una sola cosa, que tiene para toda n una operación n-área, pero todas están definidas en el mismo X. ¿Okay? O sea, cuando tienen espacios de lazos, pueden componer n lazos para cualquier n, y esa es una operación en el mismo espacio de lazos, no es un espacio para cada n, ¿no? Ok, bueno, entonces eso es un operad. Con esta descripción podrían escribir ustedes ya la definición completa de operad. Y pues se inventó justamente para este tipo de teoremas. Es todavía más útil, ya con eso termino, para el caso de espacios de lazos iterados. Como lazos de Y es a su vez un espacio, pueden volver a tomar el espacio de lazos de y lo pueden hacer tantas veces como quieran. Entonces, pueden preguntarse cómo sé cuándo X es lazos de lazos de lazos de lazos de alguien con la operación de lazos repetida n veces. Y la respuesta de nuevo está dada por una operad. Cuando X es un álgebra para la operad de, si aquí es n, para n cubitos. En lugar de intervalos, que son de dimensión 1, toman cubos. Esa operad es parecida a esta. Su espacio enésimo de operaciones. Esta n es la misma que esta n. Antes n era 1 y el 1 se reflejaba en la dimensión del intervalo. Entonces, pero usé n para el tamaño de la operación. Voy a tener que cambiar eso. Entonces, las operaciones de R argumentos, la composición de R lazos, está dada por encajes de cubitos de dimensión n, R de ellos, metidos en ON con las mismas condiciones. Las imágenes son ajenas y para cada cubito suelto el encaje en cada coordenada es lineal. Ok, ¿a qué hora empezamos? Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? 4 minutos. Ok, bueno, entonces, está bien. Como les había dicho, quería hablarles de para qué se inventaron las operads y si daba tiempo, decía más cosas. Les digo muy brevemente un poco de lo demás. Estas son operads en espacios topológicos porque el conjunto de operaciones de R argumentos forman un espacio. Y estas composiciones que vienen con el operad las pedimos continuas, ¿no? Pero pueden tomar, la idea de operad es muy general. Pueden tomarla en cualquier otro tipo de objetos para los cuales haya un producto. Entonces, en álgebra, el contexto importante son las operads en espacios vectoriales o en complejos de cadenas. Y siempre que tienen una operad, hay la noción de álgebras para el operad, que fueron la respuesta a esta pregunta, ¿no?
¿Cuándo X es un espacio de lazos iterado n veces de otro espacio Y? La respuesta es sí, solo si a X le pueden dar la estructura de álgebra para esta ópera particular, ¿no? Entonces aquí las óperas lo que están parametrizando son, es como, piensen por ejemplo en la de intervalos de la que hablamos más tiempo. Parametriza la idea de una operación asociativa, pero que no es exactamente asociativa, sino solo salvo homotopía. Y esa homotopía es especial, tiene que cumplir una condición que también no tiene que cumplirla exactamente, solo salvo homotopía, ¿no? Y esa, a su vez, tiene que cumplir otra y así sucesivamente. Es una manera de empaquetar ese sistema infinito de homotopías que debe satisfacer la composición de lazos. Y en álgebra se usa para el mismo propósito cuando consideran álgebra sobre complejos de cadenas. En complejos de cadenas hay la noción de un anillo diferencial graduado, pero en muchos contextos naturales lo que resulta, lo que tienen, sí tiene una multiplicación y sí quiere ser asociativa, pero no lo es exactamente, solo lo es salvo una homotopía de cadenas. Y luego esa homotopía de cadenas es especial, no es cualquier homotopía entre ellos, satisface una condición para productos cuádruples y así sucesivamente. El mismo fenómeno que la composición de lazos. Entonces, la versión del ópera de intervalos en álgebra es un ópera muy similar en complejos de cadenas en lugar de espacios topológicos, que se usa para definir formalmente qué quiere decir que sea asociativa salvo un sistema de homotopías de cadenas coherente. Y hay óperas cuyas álgebras son varias de las álgebras usuales. Hay una ópera en espacios vectoriales cuyas álgebras son las álgebras de Lie, hay una cuyas álgebras son los anillos, las K-álgebras conmutativas, etc. Muchos tipos de estructuras algebraicas se pueden poner en la forma de álgebras para un ópera específica. Entonces las óperas parametrizan tipos de estructuras algebraicas y permiten así como un estudio más general de muchas estructuras algebraicas a la vez y cuáles son las relaciones entre ellas. Operaciones típicas entre álgebras, como por ejemplo si tienen una álgebra de Lie, pueden tomar su álgebra universal envolvente. Eso es un morfismo entre las óperas correspondientes. Bueno, muchas gracias.